Dios les bendiga grandemente. Bienvenida, familia de la fe, a nuestro estudio habitual de los miércoles. Nuestra oración con ustedes, que el Dios Todopoderoso sea guardándolos grandemente. Aparte estos minuticos para que juntos podamos aprender de la poderosa palabra de Dios. De igual manera le invito a que si conoces de alguien que necesita aprender sabiduría de lo alto, este es el momento en que le compartas el link para que juntos podamos estudiar. Vamos a comenzar haciendo una oración, clamándole al Señor misericordia y que nos permita ser entendidos en las Escrituras. Comencemos orando. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos que seas tú ayudándonos, permitiendo que nuestra alma sea enseñable. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Permite que nuestros días, Señor, sean agradables delante de tus ojos y que eso infunda paz a nuestra vida. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias. Amén. Dios te bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Acuérdense ustedes que nuestro fin último con esta serie de estudios es la edificación de la iglesia. No solamente que seas, sino que aprendas a hacer lo bueno, como dice la Biblia. Que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Y este curso se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo, así como dice Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esa es la súplica, hacer la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Repasemos. El propósito de Dios, una vez somos nacidos en la familia de Dios, como dice Juan 1:12, que a los que recibieron y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez nacemos en los caminos del Señor, somos guiados por el Espíritu Santo en un proceso de santificación, de transformación, que nos va a llevar hasta la eternidad. Y mientras nos dejamos moldear por la obra del Espíritu Santo, esa comunión íntima con Dios va a traer bien a nuestra vida. Ese es el propósito de Dios, la transformación de nosotros. En la medida en que somos transformados es porque hemos conocido más a Dios, conocemos más a Dios, que es un proceso progresivo. Dios nos hace parte de su propósito eterno de la salvación y nos revela el propósito con el cual hemos nacido. Cada uno de nosotros tenemos un propósito especial. Cada uno de nosotros tenemos una asignación en la vida. Cuando yo consigo esa asignación específica para mi vida, soy próspero, soy feliz y puedo vivir en paz. Ahora bien, ¿qué nos ocupa? Nadie puede ser transformado si no se da la tarea de dejar de hacer las cosas en desorden y comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Más que la intencionalidad, el querer, es el hacer, el hacer. No es que sepas mucho, es que hagas lo que la Escritura quiere que tú hagas. Esto se llama un proceso de autoconfrontación. Los demás pueden hacer muchas cosas por ti, pero si tú no estás disponible a hacer lo que Dios quiere hacer contigo, no lo vas a poder lograr. Recordemos que hemos visto hasta acá el domingo pasado, el miércoles pasado, en nuestro anterior estudio, vimos que hay dos caminos a seguir, el camino del hombre y el camino de Dios. El camino del hombre nos dimos cuenta que por más que nosotros querramos
avanzar, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es inadecuado para vivir en plena comunión con Dios, de donde viene su bendición. Y también vimos que el hombre en sí mismo, hay una rebelión en el corazón del hombre que se levanta contra el orden de Dios. Ese es el camino del hombre, y estamos condenados a él si no aceptamos el plan de Dios en Cristo Jesús, si no aprendemos a hacer lo bueno y dejamos de hacer lo malo. Y hay un camino que Dios ha trazado, que es ese camino de bendición, sobre todo de paz y de verdadera libertad espiritual y almáticamente, no puede ser transitado si el hombre no es cambiado. El hombre necesita ser cambiado. Seguimos. Ahora, repita conmigo este texto que ya lo hemos estudiado. Dice así: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Vamos nuevamente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es nuestro texto sobre el cual hemos estado trabajando. Seguimos avanzando. Vamos a ver. ¿Qué nos ocupa hoy? El modelo bíblico del fracaso del hombre. Nadie puede mejorar si no es autoconfrontado por sí mismo. Nadie puede hacer bien las cosas si no parte de un diagnóstico inicial de que está haciendo mal las cosas o que es susceptible de mejorar. Si nuestro pretencioso corazón cree que está haciendo todo bien, va a buscar culpables en otros lugares, pero no va a generar cambios. Pero cuando nosotros decimos hay algo disfuncional en nosotros, como vimos hace 8 días, que hay una rebelión en el corazón del hombre, que no somos capaces de entendernos a nosotros mismos, de lidiar con nuestra condición de depresión, de angustia, de temor, de insuficiencia a una vida buena y abundante, entonces estamos viciados al fracaso. El fracaso que hoy vamos a estudiar, el modelo bíblico, la Biblia dice que todo hombre es pecador, que Dios es santo, el hombre es pecador y Cristo vino para hacer amistad entre Dios y el hombre. Ahora, la palabra de Dios es la única fuente verdadera de autoridad para la vida del hombre. Revela el fracaso del hombre, pero a la vez nos muestra las consecuencias de ese fracaso, pero a la vez nos da el camino para dejar de ser hombres caídos y tener plena comunión con Dios, donde verdaderamente vas a experimentar paz. Dios te bendiga, tú que ya estás en línea. Seguimos. Primero, la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Ese es el principio de la creación. Fuimos hechos a imagen de Dios. Eso lo narra en capítulo 1 de Génesis, versos 21 y 26, donde Dios mismo dice que va a ser al hombre a su imagen y semejanza. Fue singular en su género, como Dios lo hizo, creado en justicia y en rectitud, en orden, en bien supremo, en bien estable, en paz continua, en armonía continua, lleno de bendiciones. Toda la creación fue sujeta al hombre para que ya usufructara, y con las responsabilidades que esto le implicaba. El hombre fue hecho perfecto. Pero mire qué pasó. 2, la humanidad pecó y lleva muchas consecuencias de ese pecado hasta hoy. Dios no falló. El hombre decide apartarse de Dios. Ahora,
siendo así las cosas, vamos a ver qué consecuencias hemos nosotros arrastrado de esa desobediencia. Podemos alegar cualquier cosa contra Dios, pero lo que sí es evidente ante todas las muestras de realidad es que Dios sigue siendo Dios y las consecuencias de una vida caída están sobre nosotros. Las tristezas, las angustias, la guerra, los conflictos, la enfermedad, el hambre, todo esto es evidente que son las evidencias. Dios te bendiga, tú que te estás conectando. Miremos qué consecuencia ha traído el pecado sobre una raza caída a la cual Dios busca rescatar en Cristo Jesús. Espiritualmente, mire usted como dice Génesis 2:17, le dicen a Adán, el día que comas, ciertamente morirás. Dios ha establecido una forma de vivir y de atender a sus preceptos. Y le dice, no hagas lo indebido, sino sigue por este camino, porque el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Entonces, ¿de qué muerte está hablando aquí? De esa muerte espiritual. El hombre tiene una muerte progresiva físicamente, pero una vez el hombre desobedece a Dios, su espíritu cae. ¿Qué es la muerte espiritualmente hablando? La separación de Dios, que es la fuente de toda vida. ¿Qué consecuencias trae el pecado? La primera consecuencia es espiritual. Seguimos. Físicamente, mire, estas consecuencias físicas es que el pecado nos lleva a centrarnos en mí. Y nuestra vida es tan finita, tan corta, tan limitada, que centrarse en una persona que va a vivir un titilar de 70, 80, 90 años en la eternidad es algo efímero en la historia de toda su creación. Y entonces va a vivir de desilusión en desilusión, porque así como dice el libro de Eclesiastés, que somos como la flor del campo, que nacemos, tenemos unos añitos de esplendor y después sale el sol hablando de los días y se marchita. Así es el que se centra en sí mismo, en el yo puedo, yo alcanzo, yo logro. Hoy puedes, espere que pasen unas décadas. Hoy tienes. Llega el momento en que la Biblia dice, los dientes se limarán y dejarán de comer. Ya no importa que tengas. Ya no importa que alcances, si no haces con lo que Dios te dio, el propósito de Dios, lo que Dios te mandó a hacer, no importa porque no va a ser de provecho para el hombre. Es Dios el importante. Cuando yo me centro en mí mismo, lo que estoy expresando es mi naturaleza caída. Se dieron a los deseos de la autosatisfacción y la autoexaltación. Y esto, discúlpeme el término, este es un mal negocio, una mala apuesta. ¿Sabe usted por qué es una mala apuesta? Porque la autosatisfacción y la autoexaltación son algo insaciable. ¿Por qué es algo insaciable? Porque la Biblia dice en boca del predicador Salomón que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, ni el corazón de desear. Cuando yo busco la autosatisfacción, siempre voy a andar escapando. ¿Por qué? Porque voy a ser insaciable, quiero probar cosas nuevas, quiero conocer mejores cosas, quiero ir a otros lugares. Siempre mi mente va a estar en fuga hasta la fuga final. Y no me va a dar tiempo del disfrute. Siempre voy a estar en anhelos continuos. Entonces, se percataron de que estaban desnudos. Eso no era importante dentro del proceso de creación armónica que Dios hizo. O sea, no tenían esa necesidad. Y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Eso no estaba en ellos. Ese deseo no estaba en ellos. No lo necesitaban. Hay tantas cosas que no necesitamos.
que son como globos inflados de ilusiones que se van con el tiempo lejos de nosotros por un deleite temporal. ¿Por qué? Porque físicamente nos centramos en nosotros, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y esto es un camino de desilusión, de vacío del alma terrible. Nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas bien, pero si no haces específicamente lo que Dios te manda hacer, el vacío va a permanecer. Y es que me estoy enfocando en lo que yo creo, en lo que considero justo, lo que considero bueno. Me estoy centrando en mí, no estoy diciendo, Señor, ¿cuál es tu propósito? Sigo. ¿Qué más hace el pecado mentalmente? Mis hermanos, si hay algún momento en la vida en que nosotros necesitamos sanar nuestra mente, el impacto del pecado sobre nuestra mente es ahora. ¿Sabe por qué? Porque llega y destruye esta parte de nuestra alma, la coloca en un desorden terrible. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el tal. Mire, el pecado tiene un efecto sobre nuestra mentalidad terrible. Ellos tuvieron temor, comenzaron a tener preocupación, viene el temor, la preocupación, la ansiedad, el engaño, la depresión, el aislamiento, el sufrimiento, los cambios de temperamento, el encierro, o sea, viene una multitud de circunstancias por la desobediencia a Dios que tienen que pagar un alto precio, y este precio no es físico, no es económico, sino que es algo que se lleva en el alma. Una persona con temor no manejado, créame que se vuelve descontrolable la situación. Las preocupaciones, hermano, llevan a la tumba, la ansiedad, la depresión. ¿Y de dónde viene esto? Esto es común a la raza humana, es tangencial a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque es causa del pecado, es causa de la desobediencia. Por eso la Biblia dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de la paz vendrá todo tu bien. Si no tienes paz en tu corazón, ya no importa que tengas. Algo que tienes que conseguir es ser saciado del bien de la casa de Dios. No solamente que el evangelio sea una liturgia. Porque Miguel, el pueblo de Israel tenía un pastor que se llamaba, dos pastores que estaban en el templo se llamaban Anás y Caifás, hombres que se vestían bien y eran eruditos. Pero había el dulce pastor de Israel en Cristo Jesús y en su enviado anterior, Juan el Bautista, al cual rechazaron. Pero ellos tenían eran los enviados de Dios para el pueblo en aquel entonces. La iglesia está para llenarte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que tener el discernimiento de parte de Dios, porque si no mentalmente vas a estar lleno de preocupación, de temores, de ansiedades. Tienes que ser apacentado del bien de Dios. Alguien te tiene que guiar a aprender a hacer las cosas bien, a rendirte ante Dios. Porque mira lo que pasó con Adán y Eva. Dice, se escondieron. Ellos no tenían la real necesidad de esconderse de Dios. Ellos no conocían la acción de esconderse. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque su corazón, su alma fue fraccionada. Esto lo dice en Génesis 3, 8 al 10. Vimos que venías y tuvimos miedo y nos escondimos. Eso es una de las consecuencias del pecado. Ahora, socialmente, el hombre tiene consecuencias sociales a causa del pecado. Mire usted, ¿por qué los hombres actualmente tenemos tantos conflictos sociales? La política es un género de conflicto social de tiempo completo. La lucha de clases, las segregaciones sociales, los estratos que solamente existen, las diferencias en la mente humana, el racismo, el wokismo, que es el padre, es el hijo
menor del progresismo, donde se inventaron cualquier cantidad de géneros, donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. El wokismo es salido de la lógica, la teoría crítica de la raza que está sacudiendo a todo Occidente. ¿Por qué? Porque socialmente hay un conflicto, pero ese conflicto no es la raíz del asunto. La raíz del asunto es el pecado. Mire con lo que pasó en la creación. Mire usted, el hombre dice, transfiriendo de la culpa a la mujer, dice, descontento con su pareja, lo manifiesta ante Dios y dice, la mujer que me diste, me dio y yo comí. Génesis 3:12. Mire, una persona que va madurando socialmente es porque espiritualmente ha madurado y no se puede madurar espiritualmente si no se arrepiente de sus pecados en Cristo Jesús. Una persona que espiritualmente está creciendo asume responsabilidades y no se vuelve un caos transfiriendo la culpa a otros ni buscando culpables. Pero una persona que espiritualmente no ha crecido siempre va a estar predispuesta al conflicto. ¿Por qué? Porque su corazón no puede responder de una manera diferente. Siempre va a buscar un culpable. Ahora, la mujer que dijo, él dijo, la mujer que me diste, me dio, yo comí. La mujer dijo, transfiriendo la culpa, buscando un culpable, transfiriendo el conflicto a mí y usted lo que ella dijo. La serpiente me engañó y yo comí, transfiriendo la culpa. Génesis 13:13. Ese es uno de los problemas de la humanidad. Alguien es culpable menos nosotros. Pero cuando una persona comienza a crecer, dice, oye, si bien hay algo en mi corazón que no está funcionando bien, y así hay algo en el corazón de las personas que no está funcionando bien, necesitamos cambiarnos desde adentro, porque hay rebelión, desobediencia en nuestro corazón. Si nosotros no llegamos a este punto de madurez, de respetar la diferencia, de respetar al otro, de respetar las decisiones de las demás personas, constantemente vamos a vivir un conflicto eterno. Las personas toman decisiones, no tiene que ver contigo. Las personas se comportan de X o Y de manera, no tiene que ver contigo. Las personas piensan, dicen y hacen lo que ellos consideran bien hacer, lo que quieren hacer. Lo que tiene que ver con nosotros es cómo asumimos lo que ellos hacen, pero no deberíamos estar predispuestos al conflicto. Hay una consecuencia que es social. Ahora, ¿qué otra consecuencia hay por causa del pecado? Ambientalmente. ¿Por qué ambientalmente? Acuérdese usted, si ha seguido la serie de estudios de la iglesia, que Romanos 8 dice que la naturaleza gime para que los hijos de Dios sean manifestados. Aquí, ¿manifestados de qué? Por encima de las maldiciones de la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Nuestro pecado destruye aún a la naturaleza misma. Génesis 3, 17 al 19. Ahora, F. Ambientalmente hay consecuencias del pecado interpersonalmente, así como nuestra sociedad está predispuesta al conflicto a causa de corazones caídos, una raza conflictiva. Interpersonalmente, mire, viene ira, odio, envidia, egoísmo, competencia desleal, revanchismo, venganza, todo eso está en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Porque mire, ¿qué dice la Biblia en Génesis 4?
4 al 5, dice, es aceptada la ofrenda de Abel. No tenía nada que ver con Caín. Es lo que Abel presentaba a Dios. Ahora, es rechazada la ofrenda de Caín. No tenía nada que ver con Abel. Es el trato de Dios con Caín. Caín se ensañó y decayó su semblante. Caín se enojó socialmente con Abel. E interpersonalmente se sintió abatido, decayó su semblante. No tenía que ver con Abel, tenía que ver con Dios, pero ya interpersonalmente comenzaron a tener conflictos. Entonces, mire qué pasó. Comenzó a tener envidia, a odiarlo, pero no tenía que ver con Abel. Abel tenía su relación con Dios y Caín tenía su relación con Dios. Pero ¿por qué hubo un choque interpersonal nacido en el corazón de Caín? A causa de la naturaleza caída de Caín. Mire, hermanos, que la Biblia dice, no paguen a nadie mal por mal. La Biblia dice, no resistan al que es malo. Si alguien está en conflicto contra usted no está obligado a estar en conflicto con él, porque si no estoy obrando en esa naturaleza caída, viciada al pecado. Deje que los muertos entierren a sus muertos, sus fracasos, sus angustias, sus conflictos hablan de una naturaleza muerta, caída, o sea, que lleguen hasta el final, pero en cuanto a nosotros, hay que mantenernos en la armonía, en el amor, en la comunión, respetando las diferencias, respetando las decisiones de los demás, pero no tengo por qué chocar con las demás personas. Ahora, ¿qué otra consecuencia hay? Personalmente comenzamos a huir. La Biblia dice, el impío huye sin que nadie le persiga. Mira, hay personas que son predispuestas a excluirse socialmente y una exclusión social lleva a depresión, a sentirse rechazada y autorrechazarse, sentir autoconmiseración. Era fugitivo. Mire, Caín no se arrepintió. Caín no se arrepintió, porque acuérdense ustedes que bueno, vamos a ver una cosita. Caín no se arrepintió y fue maldecido y vagabundo y errante. Mire cómo dice la autoconmiseración, se miraba como muy poca cosa. Dice, grande es mi castigo, ¿quién podrá soportarlo? Porque en lo que vimos anteriormente, mire usted, aquí, cuando dice, no es aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín, Dios le dice en Génesis 4:7, si haces bien lo de traer la ofrenda, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo. Tú te enseñarás de él, o sea, la tentación va a venir, las oportunidades, discúlpeme el término oportunidades de faltar a Dios, la ocasión es lo que aplica aquí el término ocasión. Pero si usted escoge lo mejor, así haya venido la tentación, vas a ser enaltecido, Caín. Esto no se trata de Abel, lo que ya decía en Génesis 4:7. Dios le dice, si te corriges y vuelves a hacer las cosas bien, vas a ser enaltecido. Pero él no quiso corregirse y como no tomó la opción de la paz y la comunión con Dios, andaba fugitivo todo el tiempo. Una persona incorregible es una persona que está huyendo sin que nadie lo persiga. Vive en esas tristezas del alma terrible porque sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Mire, el que sabe qué tiene que hacer y no lo hace ya tiene dos problemas. Si no sabe, no pasa nada, pero conociendo a Dios y no tuvieron en cuenta como a Dios, ya tiene dos problemas. Uno interno que es fugitivo de sí mismo, de su propia conciencia y bajo juicio eterno. Personalmente, el pecado nos deja como fugitivos. Seguimos. H, perpetuamente. ¿Por qué perpetuamente? Mire usted, la Biblia dice, Adán engendró un hijo
a su semejanza. La semejanza de Adán ya se había echado a perder conforme a su imagen. Génesis 5:3. Mis hermanos, el hombre es defectuoso de nacimiento. La filosofía dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, la Biblia dice que hay una inclinación al mal. Proverbios dice, la necedad está herida al corazón del muchacho. De todos corremos a hacer las cosas mal, porque hay algo disfuncional en nosotros que solamente la obra de Cristo lo puede arreglar. Si no, perpetuamente nuestros modelos de vida, de fracaso, de angustia, se van a replicar en nuestros hijos. Por eso tenemos que acudir al único que puede cambiarnos. Seguimos. Y con esto ya quiero terminar para no seguir profundizando, dejar el tema para la siguiente semana. Universalmente, ¿qué quiere decir? Que todo hombre que nace es nacido en pecado. O mire como dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Esta es la condición humana, mire, el hombre es inadecuado para llevar una vida tranquila, en paz y en completa libertad, y hay una rebelión en el corazón del hombre que no deja aceptar la paz y la libertad de Dios. Pero Dios en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos envió a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si estás viviendo las consecuencias de pecados, de rebeliones, como toda la humanidad, yo te invito a que entres a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo te puede dar una nueva vida. Todo hombre Dios es santo, todo hombre es pecador y está separado de Dios. Pero Dios, no teniendo en cuenta sus pecados, envió a Jesucristo en forma de hombre para que muriese por los pecadores en la cruz de Calvario. Y con este sacrificio unir a los que se arrepienten con Dios. Te invito ahí donde estás a que aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma. Entregues tu vida al Señor. Él te dará una nueva vida, entrará a ti, se gozará contigo, te guiará hasta la eternidad. Dile, Señor Jesucristo, toma el control de mi vida, dame una nueva vida, pero sobre todo arrepiéntete de tus pecados. Acepta que eres pecador, que necesitas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, que Él te salva por su sacrificio en la cruz de Calvario y Él te va a dar una nueva vida. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico que cada persona que hoy esté sufriendo las consecuencias de pecados, tú le permitas ver el camino de la completa paz en Cristo Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Si alguna persona ha entregado su vida a Cristo, Señor, yo te suplico que le des una nueva vida, la llenes de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguna persona que siendo cristiana, hija tuya, ha vivido en desorden y los deseos de su necio corazón, trátalo con misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga grandemente. Le invito al devocional de oración el viernes en el Monte Sión. Es necesario que el que conoce a su Dios se humille en su presencia y sea alcanzado de grande misericordia. Si usted vive en el área de Pamplona,
Si no tiene una iglesia donde congregarse, por favor, no sea indolente con las necesidades de su alma. Si considera bien venir a congregarse en Betel, le esperamos. Este es un lugar que Dios ha preparado de antemano para que usted sea saciado del bien de su casa. Si usted está por las redes, nos vemos a las 3 de la tarde para que sea ministrado desde este altar. Si usted de la iglesia se congrega aquí en este templo, no deje de congregarse. No deje de congregarse porque la obediencia es mejor que muchos sacrificios. El que honra, Dios le honra. Es necesario que como hijos que hemos sido amados, atendamos a los mandamientos, a los llamados, a lo que Dios requiere que nosotros hagamos. Dios me les bendiga. Nos vemos el viernes 7 de la noche y el domingo a las 3 de la tarde en nuestro culto central. Bendiciones.